Quiero iniciar con una oración. Por favor, inclinan sus rostros, por favor. Padre, hoy venimos a ti, Señor, a dedicarnos en tu palabra. Hoy venimos a acercarnos de forma reverente, sin orgullo, a esperar que nos enseñe. No sabemos todo y por eso te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, que a veces, siendo nosotros fríos y sin fervor, Señor, ayúdanos a estar tibios a tu palabra, a escucharla con amor, con atención. Háblanos en este día de una forma especial y instruye nuestro intelecto y ayúdanos a que apliquemos lo que aprendemos en este día, en nuestro diario vivir, y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a iniciar, quiero iniciar introduciendo el tema que tenemos para hoy, leyendo un versículo o un capítulo, no tampoco, es un grupo de versículos, digámoslo así, Éxodo 20. Tienen sus Biblias, van a Éxodo 20, Éxodo 20, versículo 8. Si ustedes recuerdan, Éxodo 20 trata sobre los 10 mandamientos y vamos a hablar de uno en particular. El versículo 8 dice lo siguiente en Éxodo 20, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora quiero que pasen al capítulo 31. Capítulo 31, igual Éxodo, y en el versículo 12, 31:12. En el 31:12 dice esas palabras: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros para todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irreversiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo, morirá irreversiblemente. Los hijos de Israel guardarán, pues, el día de reposo, celebrándola por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Si notan estos textos, lo que están hablando, si lo pudieron observar, hace referencia al día de reposo. Mi pregunta para ustedes hoy es: ¿cuál es el día de reposo para nosotros hoy en día? Yo desde que tengo uso de razón, no ha habido un solo día en que el domingo no se repose de forma oficial. Muchos almacenes están cerrados el domingo y muchas fábricas no funcionan el día domingo. Las oficinas de gobierno y los bancos por lo general están cerrados en los domingos. Hay algunos que abren, pero la mayoría no lo abren. Las universidades y los colegios están cerrados. De hecho, la ciclovía se instauró para que las personas pudieran salir y hacer deporte y reposar. El Parque Simón Bolívar en este momento está lleno, lo mismo que el Parque de Salitre. Son lugares de descanso, son lugares de reposo. Usaquén, no estamos muy lejos de allá, tiene un mercado de las pulgas que en este momento está a reventar. Está llenísimo. ¿Por qué está lleno? Porque todas las personas que trabajan normalmente en la semana se van para allá. Las calles están desocupadas los domingos y por eso es fácil venir a la iglesia de diferentes lugares de la ciudad. Por eso hay personas en este momento apenas levantándose, despertándose, tomando probablemente su desayuno en la cama.
Muchas madres hoy día no cocinan, el domingo no cocinan porque quieren descansar de haber cocinado toda la semana, se rebelan y dicen todo el mundo a comer afuera. Yo salgo a hacer deporte en la semana, pero el domingo, hasta el perro que sale conmigo, todos los días descansa. Por ley en Colombia, el empleador está obligado a dar descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores. Ese descanso tiene duración mínima de 24 horas y eso dice la ley 40 de 1990. Si alguien trabaja el domingo, su remuneración debe ser el 75% del salario ordinario en proporción a las horas que ha trabajado en la semana. Ley 789 del 2002, si no me creen. Les pregunto, ¿qué hacen acá? ¿No deberían estar reposando? ¿Podrían estar en el parque, en casa descansando, durmiendo o simplemente haciendo nada? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Podría estar trabajando? Debe existir una razón de mucho peso para que usted esté hoy acá en vez de estar en la casa reposando. Hay una razón original. La razón original es porque la gente descansa, los domingos, es porque Constantino en el año 321 después de Cristo decretó el que era el día del sol, que se celebraba en ese momento como el domingo, que es el día de descanso. El día del sol era el día en que los romanos adoraban al sol. Entonces Constantino, si recuerdan, ese fue el que convirtió a la fuerza del imperio romano al cristianismo romano y quien el 7 de marzo de 321 decreta que el domingo debe consagrarse como día de descanso. Eso lo hizo porque quería distanciarse de las prácticas judías que guardaban el sábado como el día de reposo. Y como lo han notado en los textos que acabamos de hablar, que acabamos de leer de Éxodo, hace referencia al sábado y no al domingo. Entonces Constantino toma algunas palabras del texto de Éxodo, como no harás en él obra alguna, para hacer un decreto de domingo, para crear el sabbat cristiano. Él dijo que no se debería trabajar y dio una lista de cosas que no se deberían hacer en el día domingo. Por ejemplo, a los mercaderes se les prohibía hacer negocios. Las oficinas administrativas de gobierno estaban cerradas. Solo los granjeros se les permitía trabajar. Constantino se cercioró por medio de la fuerza de que este decreto iba a ser aceptado y aceptado de forma rápida. Entonces, esto es lo que causa en el año 363 a que un grupo de iglesias, un concilio de personas se reúnan y hacen el concilio de Laodicea, y en ese momento que hacen ese concilio cancelan todas las reuniones de los sábados. Dicen, ya no hay más reuniones sobre los sábados. El catolicismo romano entonces toma ese día domingo y lo convierte en el día para reunirse en la iglesia. Esto continúa hasta el día de hoy, y es por eso que desde ese momento hay descanso el domingo. Muchos tomamos entonces el domingo para venir a la iglesia. Hay muchas personas que llaman el domingo como el sabbat cristiano. Usan varios textos de las escrituras para argumentar que ese es el sabbat cristiano. No me malinterpreten. Es cierto que el domingo es el día de la resurrección, que es el día de la reunión de los discípulos para recoger las ofrendas, es el día que nos reunimos a adorar, pero no le encontramos ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que diga que el sabbat cristiano ahora es el domingo. Eso no existe. Sin embargo, sí existe la creencia de que hay un sabbat cristiano que es domingo y que no se puede hacer ninguna actividad, como la describe el Éxodo, no haréis obra alguna. Esto ha influido a la sociedad de una forma impresionante. Hay un hombre, Eric Liddell, no sé si han escuchado su nombre, seguramente sí, porque fue muy famoso, fue un velocista, una persona que corría carreras cortas, cristiano, que se negó a correr una carrera porque se la pusieron en domingo.
en los Juegos Olímpicos de 1924, tanto que se hizo una película, Chariots of Fire, o Caballos de Fuego, que está basada en su historia, ganó Oscar a la mejor película de 1983. O los hermanos Wright, que también ellos fueron los que hicieron su primer vuelo en avión. Su primer vuelo estaba programado para hacerse en un domingo, pero lo aplazaron para el lunes por la mañana, incluso cuando el clima del domingo era mucho mejor. Dijeron, no volaremos el domingo. Un atleta deja de correr por una medalla de oro olímpica porque iba a ganarla. De hecho, corrió en la semana y ganó la medalla de los 400 metros. O dos grandes inventores que arriesgan sus vidas por una convicción. Todo esto porque piensan que el domingo es el sabbat cristiano. No harás en él obra alguna. Es un poco difícil para nosotros entender porque lo ven ellos así, ¿no les parece? Una vez que nosotros no tenemos ningún tipo de sus restricciones. Todos ellos lo hacían pensando que estaban obrándole al Señor y estaban siguiendo el sabbat cristiano. Es difícil entender inclusive aquí en Colombia, y de hecho es cada vez más difícil entender el tema del sabbat en una sociedad que está cambiando completamente. El concepto de tener un tiempo apartado para las cosas de Dios ha sido consumido por el mismo consumerismo. Los judíos lo tenían claro, porque la ley se los demandaba. Moisés les decía, ustedes tienen que guardar el sabbat. Los católicos y algunos cristianos en tiempos atrás seguían de alguna manera lo que había sido decretado por Constantino y también lo entendían, pero nosotros hoy no lo entendemos tanto. Yo recuerdo que cuando era católico, la última vez que fui a la iglesia fui obligado a hacer mi primera comunión. Después volví a misa cuando la gente se moría o cuando algunos se casaban, pero rara vez en un domingo. Y muchas personas de las que yo conocía tampoco iban a la iglesia. Uno simplemente esperaba que los que fueran a la iglesia eran los adultos. Y probablemente ustedes pueden decir lo mismo que yo, de pronto vivieron el mismo tipo de experiencia. Otros pueden decir, no, yo no viví eso, yo nací en la iglesia y han venido los domingos a la iglesia porque dicen, eso es lo que hay que hacer, es lo que tenemos que hacer. Algunos inclusive pueden estar afirmando, inclusive en medio de lo que estamos nosotros acá, decir que el domingo es el sábado cristiano o el sabbat cristiano. ¿Se ha preguntado usted, pregúntese usted mismo, por qué viene los domingos a la iglesia? Hoy no voy a entrar en esa discusión de si el domingo es el nuevo sabbat cristiano o no. Podría, pero no es el énfasis de nuestro texto hoy. Lo que quiero que entiendan desde ahora es que en los tiempos de Jesús había un día en la semana apartado del resto para descansar. Eso era lo que los judíos hacían en esa época. Descansaban para seguir ese mandamiento de que no harás obra alguna. Los cristianos en los tiempos de Constantino lo hacían también, pero por decreto. No hacían obra alguna. Nosotros, de alguna manera, estamos en desventaja, porque no es tan fácil entender la importancia de este decreto. Usted puede venir a la iglesia si quiere o no. Puede descansar o no, y nadie le dice nada. Se puede ir de vacaciones y faltar, y por eso no es expulsado de la iglesia o de la membresía de la iglesia. Como nota aparte, no borramos a nadie porque no viene un día a la iglesia, queda expulsado de la membresía porque decide irse a otra iglesia. Entonces, pues está bien, si quiere irse a otra iglesia puede irse, o si quiere pertenecer a otra comunidad, pero no lo borramos porque peca al cual no venir a la iglesia. No existe un pecado en no venir a la iglesia, no hay pecado, no existe dentro de las escrituras. Pero es tan difícil para nosotros entender esto, esa molestia que tenían los fariseos con Jesús. Los fariseos estaban tan molestos por las acciones de los discípulos de Cristo que se fueron y se quejaron con Jesús. Por lo tanto, yo quiero que usted hoy se ponga en los zapatos de un judío, que piense como un judío.
que piense de manera profunda y use la imaginación para recrear ese momento que vamos a estudiar hoy en Mateo 12. Mateo 12. Entramos a este nuevo capítulo, Mateo 12. Algunos de ustedes ya deben estar ahí. Mateo 12:1 dice: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Estaremos ahí. Piensen en eso. Es un feliz día de reposo. Por la mañana, a los principios de la primavera, Jesús y sus discípulos y un grupo de personas que los siguen se levantan al amanecer y van a la ciudad, van a la sinagoga, están pensando que probablemente van a llegar al estudio bíblico para luego entrar al servicio. Los discípulos de Cristo conocían el camino, conocían las veredas y seguramente ellos están mostrando el camino a los otros que habían venido con ellos, y porque lo conocen, porque ellos habían crecido en esa área, ellos eran de allí. Seguramente van adelante, un poco más adelante de Jesús, y van caminando, y Jesús va caminando con un grupo probablemente de fariseos. Los discípulos se meten entre los sembrados porque para llegar a la ciudad es mejor cortar camino. Entonces escogen un camino que seguramente ellos habían usado antes, y en ese punto uno piensa, no están invadiendo la propiedad privada, no están invadiendo la propiedad privada. Bueno, no era lío en realidad como lo es hoy entrar a la propiedad privada, la gente lo hacía sin problema. Entonces, mientras caminaban por el sembrado, los discípulos deciden desayunar. Pero allí no hay una tienda, allí no hay para comerse un calentado, ni huevos, ni chocolate, ni arepas. No, ellos deciden coger unas espigas, que según el diccionario griego, espigas es la palabra que se usa para trigo. Entonces, van a comer trigo crudo, en realidad. Piensen eso, está crudo, es duro, difícil de masticar, pero igual lo comen. ¿Por qué lo comen? Porque tenían hambre. Es lo que nos dice el texto. Dice, tuvieron hambre, los discípulos tuvieron hambre. Y esa palabra hambre, lo que nos está mostrando es, en el original, es ese dolor en el estómago por la falta de la comida. Lo cierto es que ellos tenían hambre y por eso ponen la mano y cogen esas espigas. Y en sus mentes, las mentes de los judíos, esto estaba completamente bien, era inocente y completamente legal. ¿Por qué sabemos eso? Porque en Levítico 19:9 y Deuteronomio 23:25, un agricultor debe dejar los bordes de los campos sin cosechar para que algunas personas puedan tomar de ahí, como los pobres o los viajeros, y comer. Entonces para ellos estaba bien. Los discípulos eran viajeros que estaban caminando y no había problema. Para que entiendan un poco, piensen en las aceras que encontramos en la calle. Y uno puede caminar por la acera, uno puede caminar por este parque y no se está invadiendo la propiedad privada. Si algunos así creen, algunos creen que las aceras frente a su casa son de su propiedad. Ya salimos con mi esposa y una señora que es dueña de la casa del frente nos dijo que no dejáramos que nuestro perro pisara su prado, pero no es de ella. La acera es pública. No hay nada malo con caminar en la acera, no se invade la propiedad privada. Es lo mismo para los judíos. Para los judíos estaba bien, no había nada de malo en arrancar las espigas. El borde del campo era para los pobres y para los viajeros. No estaban invadiendo la propiedad. Entonces acá el robar no es el problema. Aquí no hay un problema de robo. Y de hecho, los fariseos también conocían la ley, eran los conocedores de la ley. Así que cuando hicieron esta declaración del versículo 2 de Mateo 12:2, dice, y cuando lo vieron los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Aquí el énfasis está en la frase final, en el día de reposo. Esta es una frase proposicional, la forma como el autor la puso
la organizó, la puso de una forma que nos muestra un énfasis, una intensidad en esa frase o en esa porción de la frase, en el día de reposo. Las proposiciones en más este Sabbat y en la forma como está escrita nos muestra eso. Hay un énfasis, el énfasis es en el día de reposo. Para los fariseos el problema no era tanto lo que estaban haciendo los discípulos, había problema con eso, pero no era tanto recogiendo las espigas, sino lo que hacían cuando lo hacían. Ese es el problema, en el día de reposo. Una pregunta que uno se hace y es: ¿por qué los fariseos están siguiendo a Jesucristo? ¿Qué está pasando acá? Yo creo que probablemente quieren ver en dónde cae en ese día de reposo para poderle condenar. ¿Qué está haciendo Jesús en el día de reposo para poderle condenar? El día de reposo, que es el Sabbat, o el Shabbat, el Sabbat es un mandamiento muy importante para los judíos. Y recuerden lo que dice en Éxodo: no haráis en él obra. Habla de no trabajar en el día de reposo. Sin embargo, no nos da más información. Dice: no harás obra. Aunque ciertamente implica no hacer lo que se hace normalmente de lunes a viernes, es lo que hace normalmente una persona para ganarse la vida. De hecho, en toda la Torá no encontramos, ni en todas las escrituras, más que unas simples afirmaciones de lo que no se debe hacer. En Éxodo 35:3 dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. No encenderéis fuego. En Números 15:32 dice: cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraba un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo la leña lo llevaron a Moisés y a Aarón y toda la congregación y lo pusieron bajo custodia porque no se había aclarado qué debería hacerse con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: ciertamente al hombre se le dará muerte, toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon y murieron, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Eso en los primeros 5 libros de Deuteronomio. Algo encontramos en Nehemías y en los profetas. Allí solamente se encuentran algunos detalles adicionales. Por ejemplo, algunas regulaciones acerca de no llevar cargas. Jeremías 17:21 al 27. O no comprar y vender. Nehemías 10:31 y 13:15 al 7. O Amos 8:4 al 5. O no hacer lo que le plazca, ni buscar su placer, ni hacer de sus propios asuntos, sino deleitarse en el Señor. Y eso es todo. No se habla nada más de qué es hacer obra en el día de reposo. En todo el Antiguo Testamento es todo lo que tenemos. No se dice nada más. Entonces, como no es claro, la instrucción no es clara qué era lo que debían hacer o no hacer, para aquellos que necesitan una lista de qué deben hacer para poder cumplir la ley, dijeron ellos, los judíos: bueno, si Dios no nos da una lista con todas las especificaciones, vamos a añadirlas. Nosotros las ponemos, vamos a hacer nuestras propias especificaciones de qué se debe hacer en el día de reposo. Como Dios no ha sido claro con cómo se debe cumplir o no cumplir esta lista, entonces nosotros hagamos nuestra propia lista, y eso fue lo que hicieron. El Mishnah, que es una compilación de todas estas tradiciones orales, enumera 39 clases de trabajo que profanan el día de reposo. Yo se las voy a nombrar algunas: sembrar, arar, cosechar, juntar la cosecha, trillar, aventar, separar, moler, amasar, hornear, esquilar, lavar, peinar la fibra, teñir, hilar, anudar, desanudar, destejer, coser, descoser, cazar, matar un animal, desplumar un ave, escribir, borrar, apagar y encender el fuego, y algunas más. Y esto fue lo que hicieron los judíos para aclarar cuidadosamente lo que significaba no hacer obra. Algunas de estas que se detallan en sus instrucciones o en lo que ellos tienen en sus textos son como ridículas. Por ejemplo, cito, dice: agregar a una construcción, ya sea tan solo un clavo o hacer un agujero en la pared, también se considera construir y por lo tanto está prohibido en el Shabbat.
esta prohibición no solamente se aplica a construcciones de inmuebles, sino que abarca también los muebles. Por este motivo, ajustar un tornillo en un barco o en un automóvil está prohibido. En el caso de que se haya aflojado el tornillo del marco de unos anteojos, de una mesa o silla, debemos ajustarlo, pero solamente cuando termine el chapat. Cuando esta prohibición incluye construir o destruir un techo, es que tenemos prohibido el chabat abrir un paraguas o estudiar el techo de un coche de un bebé. Inclusive hasta eso llega. ¿No les parece tonto? Bueno, eso no es bíblico. No es bíblico. Como no es bíblico, lo que enseña la Iglesia Católica diciendo que es pecado no ir a la iglesia. El que no va a la iglesia está pecando. No es cierto. En ningún lado encontramos esa instrucción. No es pecado. ¿Dónde está ese mandamiento? Otra vez, no me malinterpreten. Venimos a la iglesia a adorar a nuestro Señor, a tener comunión con otros creyentes, a encontrarnos todos juntos y a alabar de forma unida a nuestro gran Señor y Salvador. Y el libro de Hebreos es claro en eso. No sea como aquellos que no quieren reunirse, pero no nos están mandando, no hay un mandamiento. No venimos a la iglesia porque el domingo es el Shabbat cristiano. Eso es una invención. Los judíos inventaron muchos mandamientos adicionales para responder a todas las preguntas concebibles acerca del día de reposo. Esas adiciones inventadas y sin inspiración del Espíritu Santo simplemente no traen libertad ni descanso a los hombres. En realidad, ese descanso está encubierto con literalmente miles de reglas y regulaciones mezquinas de los judíos. Lo que irónicamente contribuyó fue poner más trabajo en lugar de menos trabajo. Lo que originalmente pretendía servir como un signo del papel único de Israel en la historia de la redención y demostrar el honor y la santidad absoluta de Jehová como su Dios y Creador, se mutó, se cambió, se morfó, se transformó con algo totalmente no bíblico. Lo que comenzó como una ameba de devoción centrada en el uso del tiempo en relación a la adoración a Dios, evolucionó, especialmente durante el exilio, cuando Israel estaba fuera del templo y de Jerusalén, y se morfó, se movió a esa monstruosa mutación de orgullo judío. De esas 39 clases de trabajo diferentes, 4 de ellas, no cosechar, no recoger, no trillar y no preparar una comida, seguramente estaban en la mente de los fariseos cuando los discípulos estaban tomando estas espigas. Y por lo tanto, era obvio para ellos que esos hombres estaban rompiendo descaradamente el mandamiento de Dios en el día de reposo. Según la ley del Antiguo Testamento y la tradición judía, romper el día de reposo era una ofensa grave, muy grave. Exigía la misma pena que el asesinato en primer grado. ¿Y saben cuál es? Muerte. El que no cumpliera el día de reposo debería morir. Aunque les puede parecer un poco como un cuento de hadas o algo fantástico, para un judío devoto del primer siglo, el comportamiento de las personas el sábado o el sábado era una cuestión de vida o muerte. Entonces, Jesucristo, como buen judío, de alguna manera, no podía estar más de acuerdo en la importancia de este día de reposo. Vio el día de reposo como un día santo y como uno que entendía y practicaba el día de reposo. Para Jesús, guardar el día de reposo era una cuestión de vida o muerte, era muy importante. Es por eso que él trató de corregir la percepción y la práctica de los fariseos acerca del día de reposo, y por eso responde a esa acusación de la manera que lo hizo. Lo que Jesús hace es corregirles la intención de cuál es el día de reposo, de qué es en realidad el día de reposo, la intención original de la ley. Noten las acusaciones de los discípulos. Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces esa es la acusación. Entonces Jesús responde con 3 respuestas a estos legalistas hipercríticos. Y al ver las respuestas de Jesús esta mañana,
espero yo que pueda tener usted un mejor entendimiento de quién es Jesús y por qué es que debemos adorarle, por qué debemos venir a la iglesia a adorarle con todo nuestro ser. Entonces noten la primera respuesta de Jesús, versículo 3. Versículo 3 dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Aquí vamos a ver 3 respuestas. La primera usa a los profetas del Antiguo Testamento, especialmente David. Luego usa un ejemplo de la ley en Números acerca de los sacerdotes, y luego cita a los últimos profetas, a Oseas 6:6, en uno de sus versículos favoritos, y ya veremos por qué. Jesús lleva el Antiguo Testamento a su defensa. Lo están acusando y él trae el Antiguo Testamento y se va a defender. Trae la espada del Espíritu para cortar todas las tradiciones judías. Él trae el bisturí de cirugía para cortar con precisión todo lo que se ha adherido a esa ley de Dios. Y la primera incisión la encontramos en los versículos 3 y 4. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que estaban con él, solo a los sacerdotes? La primera frase de la respuesta de Cristo es bastante fuerte para los fariseos. Jesús comienza diciéndoles: ¿no habéis leído? Ellos eran los maestros de la ley. Les debió caer como un balde de agua fría. Y luego continúa dando una historia del Antiguo Testamento que debería ser tan familiar para ellos como para nosotros es tan familiar el nacimiento de Cristo. La pregunta de Jesús: ¿no han leído? Esto es una crítica irónica a los fariseos de su supuesto conocimiento de la Escritura. Es un comentario de nuestro Señor que en cierto sentido es tan irrespetuoso como si usted o yo nos encontráramos con un escritor hoy en día colombiano y le preguntamos: ¿ha leído usted a García Márquez? Pues, ¿cómo no? Si todo el mundo ha leído a García Márquez, todos los escritores, y todo el que quiera ser escritor seguramente lo ha leído. No creo que haya ningún escritor que no lo haya leído, que se diga que es escritor. Jesús en ese momento lo que hace es algo muy audaz, y admiro su audacia porque me recuerda con quién estamos tratando. No estamos tratando con el hijo de un carpintero normal de un pueblo olvidado por allá en la antigua Palestina. No, estamos hablando con el Hijo de Dios, estamos tratando con el Hijo de Dios. Jesús de manera audaz y estratégica le responde. Y esos versículos 3 y 4 son impresionantes lo que les dice a los fariseos. Señores, les está diciendo: Señor, vamos a la Biblia. Puede que la Biblia nos arroje algo de luz a su acusación. Entonces es lo que les dice: bueno, vamos a mirar 1 Samuel 21, y vamos a hacer nosotros. 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. Allí vemos lo que el rey David hizo y sus compañeros cuando estaban extremadamente hambrientos. Les dice entonces, versículo 1, 1 Samuel 21. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado, y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David y dijo: no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo: ciertamente las mujeres no han sido vedadas, como anteriormente, cuando he salido en campaña. Los cuerpos de las jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan sino el pan de la presencia, que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. La historia es la siguiente: David entra
en el tabernáculo, la casa de Dios, en el día de reposo y pide comida. Saúl en ese momento era el rey. David era el ungido, pero aún no estaba en el trono del rey en ese momento. El sumo sacerdote en ese momento era Ahimelech. Responde que el único alimento que hay en la casa era ese pan consagrado llamado pan de la presencia. Los 12 panes que han sido consagrados, que se colocan en esa mesa del tabernáculo cada sábado. Una comida que solo comían los sacerdotes. David le pide que le dé de esta comida sagrada. El sacerdote tuvo que tomar una decisión: si era válido lo que debería hacer o no. Debería determinar si la misericordia, Ahimelech, si la misericordia común invalidaba un ritual sagrado. Eso es lo que está pasando. Debería determinar si la autoridad de este rey, que ya sabían que David era el rey, no había sido todavía puesto en el trono, pero debía definirlo, debería determinarlo. ¿Y qué hizo? Al ver la necesidad de David y al reconocer su autoridad, el sacerdote quebró o rompió la ley. Eso fue lo que hizo. Le dio a David y a los hombres pan consagrado. Y con mucho gusto ellos se lo comieron. Ellos lo disfrutaron. Jesús pregunta a los fariseos: ¿qué dice la Escritura acerca de esto? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Ustedes qué me dicen? Venganza para David y Ahimelech, es que caiga la ira sobre ellos. No dice eso. No dice nada. Las Escrituras no condenan ni aprueban esta acción. Ese silencio lo que hace no es una condenación, por supuesto. Lo que es una aprobación. De hecho, lo que el texto de 1 de Samuel ciertamente muestra es que por implicación ese silencio es igual a una aprobación. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esta historia? Que también es inspirada por el Espíritu Santo. Primero, Jesucristo les da 1 Samuel 21, 1 al 6, y les muestra la legalidad de sus acciones. Y luego les da las implicaciones. La implicación es esta: si el gran rey David cometió un incumplimiento mucho mayor un incumplimiento muy grande de las leyes del día de reposo, cuando estaba necesitado y no tuvo culpa ni fue castigado, entonces los discípulos no deben ser culpados o castigados por actuar de la forma en que lo hicieron. Esa es la idea. Ese es el argumento que Jesús les está presentando en los versículos 3 y 4. Ahora, recuerden, usted es un fariseo y escucha ese razonamiento de Jesús. Está bien, dicen los fariseos, 1-0. Usted como judío, entonces reconoce que las Escrituras no condenan ni a Ahimelech ni a David por sus acciones inapropiadas. Por lo tanto, en momentos donde hay una situación de vida o muerte, Dios entiende que puede pasar por alto la ruptura de un mandamiento. Pero ellos probablemente pensaron, en sus mentes decían: no tan rápido, Jesús. Tus discípulos están en peligro de morir de hambre, y además David es David. ¿Quién eres tú?, podrían haber pensado. Este argumento solo funciona si Jesús es al menos tan especial como David. Así que Jesús, ¿es usted tan especial como David? Es lo que están reclamando. ¿Estás diciendo ser el rey? ¿Ser el nuevo David? Dice Jesús, ya llegaré a eso. Espera un momentito, que vamos a ver los versículos 6 al 8 más adelante. Pero luego les da otra respuesta. Regresemos a Mateo. En Mateo 12 les da otra respuesta. No habéis leído acerca de los sacerdotes, así la llaman. No tener argumento. Pero primero Jesús empuña otra vez su arma, que es la Escritura. Toma el bisturí y esta vez lo lleva a Números 28, 9, para hacer su segundo corte, o como yo lo he llamado, la puñalada.
Versículo 5 dice: ¿o no has leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y todavía no tienen culpa? Y luego vamos a Números 28, 9. Números 28. Números 28, 9 dice: el día de reposo, oigan esto, el día de reposo ofrecerás 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de un efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y su libación. El holocausto de cada día de reposo será además el holocausto continuo y de su libación. ¿Sí lo notan? Aquí el argumento de Jesús lo está siendo firme. Para ilustrar un poco lo que está diciendo acá, yo no soy sacerdote del Antiguo Testamento, soy pastor del Nuevo Testamento. Pero como pastor, mi semana laboral es opuesta a la mayoría de las personas. El trabajo se intensifica. En la medida que va acercándose el fin de semana, hasta el fin de semana y el domingo normalmente empieza a ser el día más ocupado. Jesús está diciendo acá, mira los sacerdotes trabajan los sábados, ¿verdad? Les está diciendo él acá. Trabajan en el día de reposo, se visten con su atuendo sacerdotal, caminan hasta el templo, encienden velas. ¿Recuerdan lo del fuego? Recogen leña, ¿recuerdan lo que le pasó al de la leña? Encienden el fuego para hornear los panes para ser ofrecidos. Matan animales. ¿Está mal? No. ¿Por qué? Porque ellos no son culpables de romper el día de reposo, porque la obra del templo gana sobre el reposo o sobre lo que se hace en el día de reposo. Ese es el argumento bíblico de Jesús. Ahora bien, si los fariseos tuvieron la oportunidad de intervenir en los versículos 5 y 6, podrían haber dicho: bien, ok, cierto, la obra del templo gana sobre el descanso del día de reposo. Su segundo uso de la escritura es correcto, pero entonces, ¿cuál es su punto? Jesús se los da. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Eso es lo que dice el texto en Mateo 12. Algo mayor que el templo está aquí. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Crees que eres igual no solo al rey, sino también al sacerdote? Y eso es lo que dice Jesús. No soy igual al sacerdote, soy más grande que el sacerdote. De hecho, soy más grande que el sacerdocio. Amárrense los cinturones o amárrense las filatelias. Te digo que más grande que el templo, está aquí, versículo 6. Jesús no es simplemente mayor que el sacerdocio, es el más grande que el lugar de todos los sacerdotes, el más grande que el lugar donde todos los sacerdotes trabajan, más grande que el templo. En ese momento, las túnicas de estos judíos empiezan a rasgarse. Pueden oír ustedes de pronto la palabra blasfemia que se respira ahí entre la multitud. ¿Entienden lo que está consiguiendo Jesucristo acá? ¿Ven cómo este argumento está unido? Si lo que hizo el rey David gana sobre el templo, y si el templo gana sobre el reposo del sábado, entonces se deduce lógicamente que si alguien es mayor que David, es más grande que el templo que está aquí. Y ese es el encarnado en la persona de Cristo. Entonces, en este momento los judíos pueden tomar un pequeño, los discípulos en este momento pueden tomar un pequeño pasabocas en el día de trigo, en el día de reposo. No hay problema. Jesús es el cumplimiento y la encarnación del día de reposo. Jesús dice ser el mayor que el templo, e incluso Jesucristo es mayor que la ley de las Escrituras. Las 3 realidades más queridas por el pueblo de Dios eran esas. La salvación no viene por guardar el día de reposo, o la obediencia perfecta a la ley, o el sacrificio en el templo. Solamente viene por medio de la fe o de creer en Cristo Jesús. La salvación solo viene a los que descansan en Jesús, a los que vienen a Él, a los que están cansados y cargados, para que Él les dé ese descanso final, el día de reposo.
Y luego continúa con un tercer argumento. No termina su caso. Uno pensaría que estas afirmaciones que Jesús usa era suficiente, ya era cerrado, que hubiera terminado acá, él se hubiera ido, hubiera dicho ya está, pero no, Jesús no termina ahí. Toma otra vez la Biblia de nuevo en estos versículos y ahora los corta o los apuñalea la segunda vez. Miren el versículo 7. Pero si hubiera sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no me hubieras condenado a los inocentes. Lo que está haciendo acá es citando a Oseas 6:6, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. En otras palabras, lo que está diciendo acá es que el amor a las personas, sin importar el día que sea, es amor a Dios. Yo puedo traer, ellos podrían traer 10,000 cabezas de ganado, primogénitas todas, para llevarlas al templo a sacrificarlas. Pero si caminan sobre el pobre mendigo en el camino, no crea que Dios está complacido con eso. No está complacida con esa abundante devoción. La devoción divina sin simpatía humana es irreligiosidad. El impío, eso es impío, eso no es bíblico. Sobre todas las cosas, lo que quiere Dios, lo que desea Dios es misericordia. El día de reposo está hecho para el hombre, el día de reposo está hecho para que el hombre muestre misericordia a otros hombres. Y con esto es con lo que termina Jesús. Se frota las manos, en este momento cierra su portafolio porque sus argumentos frente al jurado terminaron. No hay nada más que decir, el caso está cerrado. Pero espere, ¿qué es esto? ¿Ha vuelto a levantar? ¿Va a decir algo más? ¿Va a dar una última aclaración? Jesús dice, permítame ser absolutamente claro. Jesús dice, yo puedo decir lo que he dicho sobre el día de reposo. ¿Por qué? Porque nota en el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué? Pensaron ellos. ¿Jesús es igual a David? Sí. Bueno, no, es más grande que David. ¿Jesús es igual al templo? Sí. Bueno, no, es más grande que el templo. Entonces, ¿quién es este? Él dice que Él es el Hijo del Hombre. Él es el Señor del día de reposo. Ese término, Hijo del Hombre, no significa que Jesús es humano, que es un hombre. Más bien es una referencia al Rey Divino, profetizado en Daniel 9, capítulo 7. En su visión, Daniel vio a uno como el Hijo del Hombre. Seguí mirando, se lo voy a leer. 7:13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Este Hijo de Hombre fue presentado ante Dios, el anciano de días. Y luego, en el 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no va a ser destruido. El Hijo del Hombre, Jesús posee el mismo señorío sobre el día de reposo poseído por Dios en la creación. ¿Sí? Una autoridad que le da el derecho y el poder hacer lo que quiera. Puede quitar esas supersticiones farisaicas venenosas y puede volverlas nulas. Jesús tiene la autoridad para determinar si las acciones de los discípulos son legales o no. Tiene la autoridad, ha recibido toda la autoridad. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Jesús, como Hijo del Hombre, tiene señorío inclusive sobre el día de reposo. Su señorío es suficiente para matar a cualquier hombre si así lo desea. Su señorío es más grande que David, su señorío es más grande que el templo. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo
y esas afirmaciones son las que encontramos acá en el capítulo 12, versículo 1 al 8. Y si estas afirmaciones fueron suficientes para matar a uno, sucedieron, mataron a uno. Mateo 26 nos muestra. Vayamos a Mateo 26. Mateo 26 dice lo siguiente. Versículo 63. Después de que nuestro Señor Jesucristo fue acusado de pretender destruir el templo, una acusación un poco interesante después de lo que hemos visto hoy, el sumo sacerdote le pregunta en el 63 si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero no se detiene ahí, agrega, sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Y cómo reaccionó el grupo de los fariseos a todo esto? Que destruiría el templo, que es el Hijo del Hombre. En los versículos 65 y 66 de Mateo nos dicen que entonces el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras y dijo, ha pronunciado blasfemia. ¿Qué otros testigos necesitamos? Ya han oído su blasfemia. ¿Cuál es el juicio? Ellos respondieron, se merece la muerte. Esa pequeña controversia del sábado de Mateo 12 no es poca cosa, es algo grande, es cuestión de vida o muerte. Le costó la vida a Jesús. Por eso es que es difícil para nosotros entender el tema del sábado, porque para nosotros no lo tenemos, pero a Jesucristo le costó la vida. Yo hoy no he hablado ni esperaba hablar si los cristianos deben guardar el día de reposo o no, si deben sentirse culpables o no de salir a la ciclovía el domingo, si venir de vacaciones el domingo o no. No les diré lo que pienso y la pueden asumir, pero este pasaje no trata de eso. Aquí nos debemos preguntar si somos cristianos, debemos guardar el día de reposo. Si es así, ¿cómo lo hacemos? No está diciendo eso. Más bien debemos preguntarnos, ¿quién es Jesús? ¿Qué autoridad tiene? ¿Qué importa la autoridad que tiene sobre mí? ¿Quién es este Jesús? ¿Y qué autoridad tiene sobre los días de la semana? Sobre los reinos. ¿Qué autoridad tiene Jesucristo sobre las naciones? ¿Qué autoridad tiene Jesucristo sobre mí y sobre mi corazón? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Vamos a orar. Santo Padre, hoy al estudiar y aprender acerca de ti, acerca de tu Hijo Jesucristo, nos llenamos de gozo de saber que este hombre que vino acá a vivir en medio de nosotros no es nada más que el Dios del universo, que vino como Señor del día de reposo, como Señor de la ley. Y hoy queremos pedirte que con ese pensamiento, con ese entendimiento nos ayudes a entender inclusive la cena, porque sabemos que tú, Señor, eres inclusive el dueño y Señor de lo que vamos a hacer en este momento, de recordar ese momento de tu muerte. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.